Al profesor Harry. Hola Camilo. ¿23, 24? Bueno, vamos aquí. Dos minuticos comenzamos. ¿Listo, chicos? Mientras tanto, buscando para tomar apuntes, que ya en contados minutos doy inicio. Deme un momento. Estoy acá organizando unas cositas. Listo, chicos. Bueno, veo por aquí en pantalla a Meisha, veo a Gutiérrez, veo a Michelle Giraldo, a Pérez, a Dana Gutiérrez. Veo por acá a Estefanía. No sé qué se me hicieron los demás. Veo por acá a
Cuando apenas veo a estos, listo. Por acá yo registro. Ah, profe, ¿y yo qué, profe? No lo veo por, no lo veo por ningún lado. Bien, a mí, Profe, Bueno, ahí veo a Angie Puerta, ya veo a Michael García. Bueno. Bueno, vamos acá. Espera un momentico. Listo. Veo a Cano también. Se me hizo lo que se me hicieron los demás. Bueno. yo también tengo lo que me aprendía. Bueno, espera un momentico. Listo. Vamos entonces a comenzar. Chicos, vamos a trabajar pues el día de hoy. Como bien se dieron cuenta pues en la programación que les envié ayer, en las horas de la tarde, casi noche, dándoles pues digamos unos parámetros sobre el ejercicio que vamos a realizar en cuanto a historia y pues obviamente a sociales. Yo veo que todavía hay algunos chicos que tienen pues digamos dudas e inquietudes en cuanto al trabajo pues del proyecto final. Hay unos que se han vuelto muy repetitivos en preguntar nuevamente lo mismo, porque obviamente las indicaciones pues yo se las di, luego les reenvié un audio donde solamente tenían que enviarme el avance. Hay algunos que ya lo han hecho, hay otros que no lo han cumplido. Igual forma el tiempo, o sea, ese trabajo como tal pues no tiene tiempo determinado, teniendo en cuenta de que me tocaría mirar de acuerdo a las notas que llevamos ya en este cuarto periodo, y con base a esas notas del cuarto periodo yo determino si libero o no al estudiante, porque si el proyecto no está plenamente terminado y no tiene, digamos, las debidas correcciones, yo no tengo por qué liberar a un estudiante, ya que ese es su trabajo final del periodo, y eso es lo que les define a ustedes para definirles tanto sociales como historia, porque usted sabe muy bien que esa nota replica en historia. Entonces, espere que me preguntan por acá. Me dice Malagón que... Ok, no hay problema, no hay problema por eso. De igual forma, vamos a tratar pues de ser como muy breves en cuanto a todo. Entonces, cuando les explique, digamos, cuando ya trabajemos las formas democráticas, que igual estas formas democráticas es las que ustedes les van a añadir a su país, a su construcción de Estado, nación y país. Entonces, muy importante de que tratemos de tomar todos los apuntes necesarios, porque con base a la explicación o al ejercicio que vamos a hacer hoy, asimismo va a hacer el ejercicio en Classroom a las 5 de la tarde. O sea, eso es como quien dice, trabajamos hoy y hoy mismo hacemos todo. Incluso hay un pequeño trabajo también de historia, que también como para poder compensar allí esa nota, porque es que en historia solamente tenemos dos notas. Tenemos el ejercicio que hicieron el martes pasado y el primer trabajo, que fue sobre la introducción de los términos etimológicos. Entonces, hay estudiantes que reprobaron el ejercicio del martes pasado, pues tienen una nota positiva con el trabajo. Entonces, todavía tienen ahí la materia en blandengue. Y hay estudiantes que no me presentaron el trabajo, pero aprobaron el ejercicio. Entonces, están prácticamente en la misma situación. Entonces, como para dar oportunidad de que puedan rescatar esas notas perdidas, por eso me tomé la tarea de dejarles un trabajo pues adicional al que va a estar muy ligado con las formas democráticas, y obviamente un ejercicio que vamos a hacer hoy mismo. Entonces, de acuerdo a estas indicaciones que les voy a dar, de acuerdo a las indicaciones que les voy a dar, y al finalizar de esas explicaciones, les doy otra vez la retroalimentación sobre el ejercicio de sociales, para que por favor sepan muy bien qué es lo que van a hacer, porque se me están volviendo muy repetitivos a preguntarme nuevamente lo mismo.
Entonces me preguntan nuevamente lo mismo, entonces les explico lo mismo y luego vuelven y surgen las mismas preguntas de lo mismo, entonces no le encuentro como el sentido. Entonces la idea es que por enésima vez tratemos de colocar la atención necesaria para que puedan realizar un excelente trabajo, porque de ese trabajo depende la calificación final del área de ciencias sociales e historia. Listo. Entonces espero pues haya sido muy claro. Voy a presentarles entonces pantalla para empezar con la dinámica del ejercicio. Entonces los estudiantes que pueden ir tomando pantallazos, que puedan grabar, válido, no hay ningún problema, están plenamente autorizados. Tratar de tomar apuntes de los aspectos más importantes, de las palabras claves, porque también ayuda mucho. Entonces, bueno, de ustedes depende. Entonces, déjenme, yo les muestro por aquí pantalla. Me confirman, por favor, en el chat cuando la pantalla ya les aparezca. Creo que ya tiene que haberles aparecido, no sé. Ok. Voy a cambiar entonces de dispositivo. En un momento. Cambio de dispositivo para que la acústica se entienda mucho mejor. Deme un momento, por favor. Cambio aquí de dispositivo. Bueno, ya me escuchan mucho mejor. Yo creo que ahí me están escuchando mejor, entonces vamos a iniciar entonces. Listo, denme un momento. Hago la presentación oficial. Listo, entonces tenemos las... que todavía están ingresando. Bueno. Tenemos entonces las formas democráticas. Dentro de cada sistema, como para ser pues claro, dentro de cada sistema o para ser partícipe de un sistema democrático como es la sociedad como tal, se han implementado diferentes formas en cómo la ciudadanía expresa, manifiesta su voz ante una situación de elección. Entonces se han creado, obviamente ya están creadas, las diferentes formas democráticas de la sociedad en cómo el pueblo, que es la base de todo, cómo el pueblo, con base al poder que tiene el pueblo, de acuerdo a su concepción etimológica, se crean las diferentes formas democráticas. Dentro de las diferentes formas democráticas conseguimos esta que se llama los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que ustedes en algún momento han llegado a escuchar de los mecanismos de participación ciudadana, porque esos más que todo son temas como de primaria, entonces se maneja más que todo en la primaria. Pero hay algunos que como que creo que tienen memoria a corto plazo, pues quizás se les haya olvidado. Cuando hablamos de los mecanismos, de participación ciudadana, nos estamos refiriendo a todas esas formas que tiene, digamos, el ciudadano para poder ejercer o para poder dar a conocer su voz de las diferentes formas. Entre los mecanismos de la participación ciudadana están estos 7 elementos que les estoy presentando en pantalla, que serían el voto, el referendo o referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato
la iniciativa legislativa y el plebiscito. Repito, dentro de los mecanismos de participación, o sea, las diferentes formas en cómo el ciudadano manifiesta su voz, se han implementado estas siete bases para que el ciudadano pueda interpretar o pueda dar sus diferentes formas de democracia. Entre esas está el voto, el referendo o referéndum, ¿sí? Referéndum terminado en M, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa y el plebiscito. Profe, dime. Qué pena, ¿qué es el plebiscito? Vamos por partes. Ay, pero Mecha, ¿por qué se me anticipa así? Vamos por partes. Tranquila, cálmate. Hola, Aristizábal, cálmate, ventarrón. Listo, vamos por partes. Listo, porque me toca explicarles pedazo por pedazo para que puedan entender los mecanismos de participación. Listo. Entonces, vamos con el primer mecanismo de participación, que sería el voto. Yo quisiera que ustedes, un estudiante en común, me hiciera como una participación en cuanto a qué sabe, qué concepto tiene sobre el voto, o qué ha escuchado con referente al voto. Vamos a ver quién me dice. Forma de elección. Puede ser una apreciación válida. Forma de elección. ¿Qué otro concepto tenemos sobre el voto? Es algo muy común. El voto es algo muy común. Profe. Dime. Profe. Dime. Manifestar la opinión. La manifestación de una opinión, sí, válido. También otro concepto, el último. Ajá. Apoyo para un candidato. Apoyo para un candidato. Puede ser, pero eso es más que todo, bueno, vamos por partes, listo, válido, te la valgo. Ya les voy a explicar. La última. Yo, profe. Ajá. La libre decisión que tenemos referente a algo. La libre decisión. Listo, hagámosle la pausa allí. Silenciamos por favor los micrófonos para que no vaya a haber interferencia. Cuando nosotros hablamos del voto, creo que hay un micrófono abierto. Bueno, yo creo que ya. Cuando nosotros hablamos del voto, es una manifestación pública del ciudadano, en el cual el ciudadano puede manifestar cualquier inquietud, cualquier queja, cualquier reclamo, cualquier opinión. A eso se le da como manifestación pública. El voto es una manifestación pública, el cual el voto es el centro, por eso decidí empezar con él, porque el voto es el centro de los mecanismos de participación ciudadana. O sea, esa es la base de todo. De todo mecanismo de participación ciudadana está el voto, porque esa es la forma en cómo el ciudadano participa en las diferentes actividades, puede ser académica, puede ser legislativa, puede ser judiciales, puede ser administrativas. Entonces, el voto es ese mecanismo importante, o por decirlo así, el más importante dentro de los criterios de participación ciudadana. Porque necesariamente el voto no se enfoca para elegir a un gobernante, también nos sirve para elegir a un gobernante. Sí, también nos sirve como para ese proceso. Por un caso tal, digamos que ustedes están eligiendo al personero estudiantil, lo hacen a través de un voto. Miren que allí cambia también la dinámica, porque también se pueden hacer en elecciones en común. Por ejemplo, cuando ustedes no están de acuerdo
en cuanto, digamos que ustedes pueden hacer una recopilación de firmas o de votos donde determinen que X profesor no les gustaría que les diera clase. Entonces ustedes están en todo su derecho de establecer un documento ligado por la Constitución política, bien establecido, que lo articulen ciertos artículos, y ustedes pueden decir, es que el grupo octavo D, octavo E no está de acuerdo en que el profesor fulanito de tal no nos dé clases porque no nos gusta la metodología, por esto y esto, y esto lo citamos en el artículo tal, y para dar prueba de esto ejercemos una votación por medio de firmas donde autorizo al que creó, organizó el documento, elaborar a manejar, digamos, mi información personal, como lo que es mi nombre y mi documento de identidad. Entonces ya se establece el documento y eso se pasa a la coordinación académica. Entonces, allí ya están ustedes ejerciendo el derecho de un mecanismo de participación, pero no ciudadana, porque obviamente ustedes todavía no son ciudadanos, porque para ser ciudadanos tienen que ser ya mayores de edad, pero están generando un mecanismo de participación. Entonces, eso es donde se enfoca directamente el voto, porque el voto es esa manifestación pública, el cual nos ha servido para interpretar cada uno de estos mecanismos que a continuación vamos a ver. Porque cada uno de esos mecanismos tienen que ver con el voto. O sea, cada una de las formas democráticas tienen que ver con el voto. La etimología o la única que no tiene que ver con el voto dentro de los términos etimológicos es la monarquía. Es la única. Porque como ustedes saben que el poder es heredado, obviamente las secuencias tiende a ser pues muy secuencial. Incluso Cuba, antes de ya considerarse independiente, ustedes saben que el poder de Cuba fue un poder a través de una monarquía que lo dirigía pues directamente Fidel Castro. Y Fidel Castro, al fallecer o al dejar la presidencia, le cedió el poder a su hermano Raúl Castro. Y ya después de que Raúl Castro entregó la presidencia, ya se empiezan a ejercer, digamos, los mecanismos de participación ciudadana. Entonces miren que ahí vuelve y aplica el término del voto. Listo, vamos claros allí, chicos, con este primer mecanismo. ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? Bueno, no, el silencio otorga, o sea, quedamos bien. Tenemos otros mecanismos de participación que son el plebiscito y el referendo o el referéndum. De hecho, me preguntaba que qué es el plebiscito. El plebiscito es un nombre dado ahora, ¿sí? Pero cuando hablamos de referendo o plebiscito, me estoy refiriendo a lo mismo. Ya les voy a explicar el por qué, porque los dos tienen el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto del plebiscito o el referendo? Cuando hablamos de plebiscito o referendo, nos referimos a un procedimiento jurídico, ¿sí? Que es sometido a una votación popular. Eso es el plebiscito y eso es el referendo, porque se refiere a lo mismo. Es un procedimiento jurídico, ¿sí? Que es sometido a una votación popular. Doy un ejemplo muy claro. El plebiscito o el referendo es cuando se trata de establecer, digamos, una ley, o más que todo una ley o una petición del gobierno, pero necesitan la participación o necesitan en su efecto que el pueblo apruebe o desapruebe esa orden. Porque cuando hablamos de plebiscito es de participación del pueblo ante el gobierno, ante la ley. A eso se refiere el plebiscito o en su efecto el referéndum o el referéndum. Entonces les pongo un ejemplo de lo que es el referéndum o el plebiscito. Hace 3 años aproximadamente en Colombia se implementó la ley que era aprobar si los colombianos estábamos de acuerdo o no con la paz. Entonces,
Eso fue una ley o una directriz que dio el presidente de la República, lo cual fue consultada y aprobada por el Congreso de la República. Entonces, como el Congreso allí no tiene la palabra, porque ahí no es tener la palabra, sino el pueblo, entonces, ¿qué vino a hacer el presidente? El presidente convocó a un referéndum o un plebiscito donde le pregunta a la ciudadanía, al pueblo colombiano, si está de acuerdo o no en aprobar la paz. Entonces, ¿qué viene a hacer el pueblo? El pueblo un domingo, no recuerdo bien la fecha, yo creo que eso fue como en mayo, junio, no recuerdo bien la fecha, le preguntan en las urnas, obviamente, miren que ahí vuelve y aplica el voto, le preguntan en las urnas si está de acuerdo o no con la paz. Ya el pueblo, ustedes ya conocen la respuesta del pueblo colombiano, que ellos votaron no al plebiscito, o sea, no a la paz, o sea, que ellos querían la guerra. Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo de un sometimiento de votación popular, o sea, el referéndum o el plebiscito es aquella ley o aquella norma o aquella directriz que da el gobierno y necesita que el pueblo apruebe o en su efecto desapruebe dicha norma, dicha ley o en su efecto dicha directriz. A eso me refiero cuando hablo del referéndum o el plebiscito, o sea, es la participación del pueblo ante una ley, una norma o una directriz. A eso me refiero pues cuando hablo de referéndum o plebiscito. Las dos tienen el mismo concepto. ¿Listo? En el siguiente mecanismo de participación tenemos a la derecha la consulta popular. Esa es la más común de todas. La consulta popular es la más común de todas y es la que se celebra, bueno, no la llamamos celebración, y es la que se da cada 4 años en Colombia. Vamos a ver quién me dice. Cuando se elige el presidente. No solamente cuando se elige el presidente, cuando hay elecciones, o sea, cuando hay elecciones nacionales o en su efecto elecciones regionales. Las elecciones nacionales son las del presidente y las de la Cámara de Representantes. Y las regionales, qué pena que me están escribiendo por acá. Bueno, lo respondo ahora. Y las regionales son las que se hacen en los departamentos, en los municipios. ¿Sí? Esas son las regionales, las elecciones, digamos, de departamento. Las nacionales son a término general, las del presidente y las del Congreso de la República, las del Senado o la Cámara de Representantes. Y las regionales, esas son las nacionales, y las regionales son las de acá, las específicas, las del gobernador, las de los alcaldes, las concejales, las de los diputados. ¿Sí? Entonces, la consulta popular, o en su efecto, ese sufragio, porque también se pueden llamar sufragio, son esas elecciones del común, las que se celebran, digamos, o las que se dan en Colombia cada 4 años. En otros países cada 6 años, en algunos países cada 2 años. Entonces, no, hay que especificar. Incluso hay una ley, porque esta va a ser un nuevo plebiscito para Colombia, de extender el periodo presidencial. O sea, ya no 4 años, sino 6 años, para que los presidentes no tengan el proceso de las reelecciones. Entonces están mirando a ver si un presidente se puede estar 6 años en el cargo y ya no volver a aspirar, sino hasta esperar otros 6 años para si quiere volver pues a aspirar a la presidencia. Entonces eso va a ser como un nuevo plebiscito. Yo creo que eso ya sería para el próximo año. Hay que esperar a ver cómo se resuelve. Entonces la consulta popular es la más común, porque esa es la elección del pueblo y para el pueblo. Es la que el pueblo elige a sus propios representantes. Digamos, en términos vulgares, es la que el pueblo elige a sus propios ladrones. Pues por serlo pues así como más explícito. Ustedes saben pues que yo en cuanto a esto pues hablo con mucha libertad. Tampoco adoctrino, pero hablo pues con mucha libertad. Siguiendo pues el mecanismo de participación,
ingresamos con el cabildo abierto. Muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver el cabildo abierto? Sabiendo que cabildo hace énfasis o hace referencia a un término más de los indígenas, porque los cabildos son esos pequeños grupos de los indígenas, son pequeñas poblaciones indígenas o pequeñas agrupaciones. Pero acá en el cabildo abierto es un término o una expresión o un significado dado en el proceso de invasión, conquista, colonización, robo. O sea, después de que llegaron los españoles aquí a América y empezaron a conformar, digamos, esos grupos, esos pequeños grupos, o en su efecto, cuando ya estaban en el proceso de independencia, se empezaron a formar en cada uno de los países de Hispanoamérica pequeños grupos que se les llamó cabildos abiertos, que sirven para cuando hay alguna emergencia política. O sea, los cabildos abiertos son pequeños grupos o pequeñas poblaciones en los países hispanoamericanos que han servido o han manifestado para las emergencias políticas. Cuando yo les digo a ustedes emergencias políticas, me refiero específicamente a cuando, por ejemplo, hay disturbios que quieren bajar al presidente o en su efecto, o mejor dicho, quieren tumbar al presidente a la fuerza. Ahí es donde se empiezan a reunir estos cabildos abiertos, o sea, estas pequeñas agrupaciones que defienden directamente la política a capa y espada, porque se supone que si somos países independientes, necesitamos quien supervise o en su efecto quien cuide o quien respalde esos países que tienen esos problemas con sus gobernantes. Entonces ahí es donde aplica el cabildo abierto. O sea, este cabildo abierto es más a término general. Las demás tienen que ser más específicas porque cada país, obviamente, o cada estado, adapta los mecanismos de participación de acuerdo a las normas de su constitución, porque obviamente todas las constituciones en los países son totalmente diferentes. En cambio, acá los mecanismos, el cabildo abierto es mucho, como les digo, es mucho más abierta porque hace parte ya a término general. Esta última, que hace parte a la revocatoria del mandato o en su efecto, la iniciativa legislativa, que hace parte a lo mismo, tanto la revocatoria del mandato como la iniciativa legislativa es lo mismo, o sea, tienen o comparten el mismo concepto. Entonces, miren, analizando, haciendo como un retroceso, analizando, el plebiscito y el referéndum tienen el mismo concepto y la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa tienen el mismo concepto. O sea que en total los mecanismos de participación ciudadana son 5, que serían el voto, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Sí, o sea, en total son 5. Yo le coloqué las 7 porque caso tal ustedes llegan, por ejemplo, como Meisha que me preguntaba que qué era el plebiscito. Entonces ustedes sepan que cuando ustedes les hablen de plebiscito, se va a hablar de un referéndum, una ley, que es donde darle participación al pueblo sobre esa ley. Y cuando hablen de la iniciativa legislativa, pues obviamente se van a referir a la revocatoria del mandato. O sea, hace referencia a lo mismo. O sea, son otros nombres que se han adaptado ahora. O sea, los que hemos conocido a través de la historia han sido los 5 que van desde el voto, referéndum, la consulta popular, el candidato abierto y el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Esos son los 5 que han venido de la historia de generación en generación. Y se han agregado estos 2, que son el plebiscito y la iniciativa legislativa, que es otra forma pues de llamar a los que ya les mencioné. La revocatoria del mandato, como su palabra lo dice, es otra de las más importantes, es la segunda. Es la segunda, el segundo mecanismo más importante después del voto, porque es la que es el poder que tiene el pueblo de revocar, tumbar, quitar, echar al gobernante. ¿Elegido por quién? Por el pueblo.
¿sí? Por eso mismo se habla de revocatoria del mandato, porque es la que se encarga de tumbar, echar, quitar, mejor dicho, votar. Pues no votar de luego voy a las urnas, no, votar, echar, ¿sí? Es sinónimo. Entonces, esta es la que se encarga directamente del poder que tiene el ciudadano o el pueblo en su efecto para determinar y decir, es que yo no estoy de acuerdo en cómo tal presidente o tal gobernante está llevando este país o está llevando este gobernante. Entonces voy a hacer una recopilación de firmas donde voy a revocar su mandato. ¿Cómo se aplica la revocatoria del mandato? Tienen que esperar por lo menos un año exactamente, un año para poder aplicar la revocatoria. O sea, antes no, porque relativamente casi siempre las obras dadas por los mandatarios siempre se dan en un año. O sea, ellos nunca, pues hay ciertos mandatarios que son muy ágiles y funcionan y trabajan los ritmos, ¿sí? Pero cada una de ellas trabaja o funciona de una forma diferente. Entonces, si los ciudadanos, una población ve que su gobernador en lo que lleva un año, lo único que ha hecho es robar y robar como cosa rara, robar y robar y robar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar el movimiento de la revocatoria del mandato. Entonces, así es que funciona la revocatoria del mandato dentro de la participación de la ciudadanía. Entonces, hago un recuento, como para continuar. Hago un recuento básico. Tenemos el voto como el mecanismo de participación ciudadana más importante. Seguidamente, como segundo, pues tenemos la revocatoria del mandato. Como segundo. La revocatoria del mandato, que en concepto es lo mismo que la iniciativa legislativa. Seguidamente, pues obviamente está el referendo o referéndum, que en concepto viene siendo el mismo que el plebiscito, ¿sí? Que es la aprobación de una ley, pero la que tiene derecho a aprobar la ley o establecida por el gobierno es el pueblo. La consulta popular, que viene siendo ya las elecciones normales, esa que evidenciamos cada 4 años, que es la participación del pueblo o es la elección de los aspirantes o es la elección de los aspirantes dados por el pueblo, valga la redundancia. El cabildo abierto, pues ya son esos pequeños grupos que conforman cada país para situar las emergencias políticas en algún país en específico, valga la redundancia también. Y por último, obviamente, como les decía, la revocatoria del mandato, que viene siendo ya una parte pues más específica, que es como el pueblo tiene el poder de tumbar o en su efecto hacer echar al gobernante si no está de acuerdo, pues digamos, con su metodología de trabajo. Como su metodología de trabajo. ¿Vamos claros allí, chicos? ¿Alguna duda en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana? ¿Algo que preguntar hasta el momento? Chicos, chicas, niños y niñas, adolescentes, ¿no? Bueno, yo creo que no hay nada que preguntar. Entonces, miren, los mecanismos de participación ciudadana son los más resaltantes o los más importantes en este proceso de las formas democráticas. Ahora, vamos acá con las diferentes formas democráticas. ¿Cuáles son las diferentes formas democráticas? Son 4, ¿sí? Son 4. Obviamente la principal, o sea, sacando los mecanismos de participación, porque los mecanismos de participación recopilan las formas democráticas, simplemente que aquí está como la explicación y ahora que empecemos a ver cada una de las formas, se van a dar cuenta la relación que tiene con los mecanismos de participación. Entonces, las formas democráticas legales son 4, que son la democracia representativa o indirecta, la democracia semidirecta, la democracia directa,
y la democracia líquida. Entonces, repito, democracia representativa o indirecta, democracia semidirecta, democracia directa y democracia líquida. Vuelvo y repito, democracia representativa o indirecta, democracia semidirecta, democracia directa, democracia líquida. ¿Listo? Estas son las 4 formas legales representativas de la democracia. Entonces, la democracia representativa o democracia indirecta hace referencia, dice, ¿no? Voy a leerles el texto. Y ahora ustedes me dicen a cuál de los mecanismos de participación ciudadana hace parte. Pongan mucha atención, por favor, si en efecto, pues pueden ir leyendo ustedes también allá. El pueblo está gobernado por representantes elegidos por el mismo. O sea, el pueblo está gobernado por representantes elegidos por el mismo. ¿Cuál es el mismo? El pueblo. La elección de los individuos que han de tener a su cargo la tarea gubernativa que se realiza por medio de un sufragio o en cualquier persona o cualquier persona en su efecto tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, ¿cuál de los mecanismos de participación ciudadana, o sea, de acá, pertenece la democracia representativa o democracia directa? El voto, profe. ¿El cuál? Al voto. No. Profe, yo le digo. Dígalo. El plebiscito y el referendo, que es la participación ciudadana. La consulta popular. ¿Cuál, Malagón? La consulta popular. La consulta popular. Es la más evidente, chicos. Porque miren el término, miren la palabra clave, sufragio. Y la consulta popular es un sufragio. Miren que yo ni los dije. La consulta popular, o sea, la democracia representativa o indirecta hace referencia a la consulta popular. ¿Por qué? Porque dicen, el pueblo está gobernado por representantes elegidos por el pueblo. A esto se refiere a las elecciones. Miren que tienen hasta la imagen allí de ejemplo. Tienen la imagen allí clarita del ejemplo. Yo dije, esta gente aquí la va a coger de una. Pero miren, hace referencia a la consulta popular. Y miren que al final dice, cualquier persona tiene derecho a elegir y ser elegido. Marca, vuelve y juega, vuelve y representa, donde le da el poder neto a la consulta popular. ¿Por qué no el referéndum o por qué no el plebiscito, pues como términos mismos? Porque es que yo lo dije muy claro, el referéndum o el plebiscito es aquella ley, ¿sí?, establecida por el gobierno que necesita la aprobación del pueblo. Aquí no están pidiendo ni ley, no están pidiendo participación de un pueblo para aprobar una ley. Entonces miren que es totalmente diferente a lo que se les está preguntando. Miren que aquí está la palabrita clave, el sufragio. El sufragio es la palabrita clave de la consulta popular. Aunque van a conseguir también el sufragio en el voto, van a conseguir también el sufragio en el referéndum, van a conseguir también el sufragio en la revocatoria del mandato, pero en cuanto a términos de elecciones, hace referencia a la consulta popular. Listo, vamos bien aquí, claro, chicos, todos ready. Bueno, vamos con la segunda. Que habla de la democracia semidirecta. Esta es mucho más amiga. Esta parte me gusta mucho porque es la más amiga de todas. Dice así con entonado acento. Aquella en la que el pueblo toma intervención en determinados asuntos mediante la aplicación
de distintos mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Vamos a ver quién me dice. Profe, Esta democracia directa, perdón, semidirecta, cuéntame. no es el cabildo abierto. No. Esta es más general. Esta es más general. Chicos, está súper fácil. Dice, es aquella que en el pueblo toman intervención en determinados asuntos mediante la aplicación de distintos mecanismos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los distintos mecanismos? ¿Cuáles son los distintos mecanismos? El voto, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato. Esos son los distintos mecanismos. Entonces, ¿a qué se refiere esta? A la revocatoria del mandato. No. No. Esta es más general. El voto. Esta democracia es... No, esta democracia semidirecta es más general, chicos. Repito, es más general. Es más general. Es más general. ¿No lo he cogido? No, por Dios, muchachos. Plastilina. Vamos a aplicar la plastilina. Repito, ¿no? Voy a aplicar la plastilina. Voy a leerles suave para que la puedan coger. Democracia semidirecta es aquella en la que el pueblo toma intervención en determinados asuntos mediante la aplicación de distintos mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. Es más general. Yo creo que más plastilina de aquí. No. Es más general. Chicos, es más general. Nada. No, por Dios, me decepcionan. Me decepcionan. No, decepcionado rotundamente con estos 2 octavos. No, por Dios. Es más general. La general. La participación ciudadana. Ay, bueno, les voy a soplar porque ya veo que es que no, más fácil. Cuando hablo de la democracia semidirecta, es la recopilación de todos los mecanismos de participación. Cuando yo hablo de la recopilación, quiere decir que aquí en esta parte de la democracia actúan todos esos mecanismos que aquí les mencioné, la iniciativa popular, el referéndum, la consulta y la revocatoria del mandato. O sea, aplican todas al tiempo. ¿Sí? Por eso les decía, es más general. ¿Por qué? Porque abarca, reúne, recopila, recoge todos los mecanismos de participación en un solo paquete. ¿Sí? Y dice pues que cada uno de los mecanismos de participación ciudadana es una democracia semidirecta. Por eso les volví y les dije, es más general. Por eso la explicación está pues muy clara. ¿Sí? Es aquella que el pueblo toma intervención determinada a asuntos mediante la aplicación de distintos mecanismos. ¿Cuáles son los distintos mecanismos de la democracia semidirecta? La iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato. O sea, esta va a término general. ¿Listo? ¿Vamos claros allí? Bueno, yo creo que sí vamos claros, no hay dudas, no hay preguntas. Bueno. Tranquilos que ya les voy, cuando ya terminemos aquí, vuelvo y hago como un repaso aquí final de todo para que nos vaya quedando claro las ideas. Bueno, vamos con la democracia directa, o en su efecto, ¿por qué es directa? Dice, se conoce como directa a un modelo de democracia porque la ciudadanía influye de manera cercana y directa las decisiones oficiales tomadas
parte así de las acciones del gobierno. Esta es mucho más específica. ¿Por qué? Porque la democracia directa es la democracia que se encarga de supervisar, de respaldar y de resguardar todos los mecanismos de participación. O sea, esta es la que se encarga de verificar que los mecanismos de participación se estén cumpliendo a cabalidad, o sea, que se den como base directa. Por eso se llama democracia directa. Esta es oficial, esta es la que va a la fija. O sea, esta no se pone con rodeos ni se pone a resguardar, vengamos a hablar de esto, vengamos a hablar de aquello. No, esta va a la fija, esta no come cuento. O sea, en Colombia, la democracia directa, digamos, por encimita se podría decir que podría ser la registraduría, que es la que se encarga de supervisar cuando una consulta popular es la que se encarga como de supervisar de que todo lo que se refiere a la consulta popular sea efectivo. Entonces, la democracia directa es la que se enfoca o en la que se basa de que se cumpla cada una de las partes en cuanto a los mecanismos de participación se trata. Listo, o sea, esta es más directa, esta va a lo fijo, o sea, no se pone con rodeo ni se pone a mirar un lado del otro, esta va al punto, al grano. Tenemos acá la democracia líquida. La democracia líquida, pues esta democracia líquida es muchísima más específica, porque la democracia líquida es una clase de democracia directa, en su efecto, en la que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar, ¿sí?, cada decisión del Parlamento y realizar propuestas. Puede ceder su voto o utilizar, por ejemplo, un representante para que participe o para que en su efecto represente. Esta democracia líquida hace referencia al Parlamento. En Colombia, ¿cuál es el Parlamento? ¿Quién me dice en Colombia cuál es el Parlamento? ¿Quién me dice en Colombia cuál es el Parlamento? Tranquilos, dejen a San Google quieto. ¿Cuál es el Parlamento en Colombia? Profe, Ajá. es el Congreso y la Cámara. Exactamente, muy bien, Marulanda. El Congreso y la Cámara es el Parlamento, ¿sí? Lo que se le llama el Parlamento. Entonces, la democracia líquida única y exclusivamente aplica en el Parlamento, o sea, en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República o en su efecto en el Congreso de la República. Ahí solamente aplica la democracia líquida. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte del Parlamento, ellos pueden elegir al representante que se encargue de votar en nombre de ellos. Un ejemplo, digamos que el presidente X establece que quiere pavimentar todas las vías alternas y no alternas del departamento de Risaralda. Entonces, ¿qué hace el presidente? Lleva esa propuesta al Congreso de la República. Entonces, digamos que el Congreso de la República obviamente está dividido por partidos políticos. Esos partidos políticos se encargan de determinar si el proyecto dado por el presidente lo aprueban o no. Entonces, para que no haya desorden en las votaciones, entonces, por ejemplo, se reúne el Partido Conservador Colombiano, se reúne el Partido Liberal Colombiano, se reúne el Partido de la Unidad Nacional, Partido de la U, se reúne el Partido Polo Democrático de la izquierda, se reúne el Partido Verde y en su efecto se reúne el Partido Centro Democrático. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se reúnen por aparte y eligen democráticamente quién va a representar el partido en la aprobación de dicho proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? La pavimentación de las vías alternas y no alternas del departamento de Risaralda. Entonces, ¿qué viene a ser, por ejemplo, el Partido Centro Democrático? Dice, estoy de acuerdo con la decisión de mi partido en no aprobar el proyecto dado por el presidente. Entonces, X, Partido Centro Democrático en representación de uno, vota que no. Viene el Partido Conservador y dice,
hablándolo con mi partido y como representante de mi partido, voto que sí. Entonces, marcan que sí. Ahí va un no y un sí. Tiene que haber, digamos, otros partidos, otros representantes de los partidos que se encargarían de desempatar o en su efecto de mirar a ver si se les aprueba o no. Asimismo funciona la democracia líquida. Es aquella democracia del Parlamento o del Congreso, Senado o Cámara de Representantes. Miren en la imagen. Está un pequeño grupo de personas y está el que está como con una camiseta verde, es el que está representando ese grupo, y obviamente está el de color naranja que está representando el otro grupo. Así se establece la democracia líquida en el Parlamento. O sea, este tipo de democracia solamente aplica en el Parlamento. Acá, a término general, no aplica. Porque es que yo como ciudadano no puedo buscar a otra persona que vote por mí. Entonces ahí no habría democracia líquida. Ellos sí lo pueden hacer, porque eso es una democracia internamente. Por eso se les llama democracia líquida, porque eso es algo que hacen ellos internamente. Listo. Acá haciendo como el recuento, dentro de las formas, repito, dentro de las formas democráticas, tenemos los mecanismos de participación, que es la base, ¿sí? La base de toda estructura. En cuanto a las formas democráticas, entre esos tenemos el voto, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato. El referéndum y el plebiscito son aquellos procedimientos jurídicos, ¿sí? Son aquellos procedimientos jurídicos que se someten a una votación popular. Cuando yo digo que se somete a una votación popular, quiere decir que ahí le dan la participación ¿a quién? Al pueblo tras una ley establecida ¿por quién? Por el gobierno. La consulta popular es aquella consulta, también es un procedimiento jurídico, pero es aquella consulta donde la manifestación del pueblo y para el pueblo, porque es donde el pueblo elige a sus gobernantes, o sea, lo que en Colombia se hace cada 4 años. El cabildo abierto son esos pequeños grupos formados por pequeñas personitas de países diferentes, lo cual están sometidos o se encargan de acudir cualquier emergencia política que presente un país en común. La revocatoria del mandato es aquella forma en la que el pueblo tiene el poder de tumbar, quitar, echar, votar, mejor dicho, al candidato si no está de acuerdo o no con el trabajo que él ha estado realizando desde que lo nombraron. ¿Listo? Entonces, la revocatoria del mandato va muy ligada con la iniciativa legislativa. El plebiscito va muy ligado con el referéndum, o sea que en total los mecanismos de participación, en vez de ser 7, son 5 oficiales. 5. Referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato. Serían 7 si le agregaríamos el plebiscito y la iniciativa política, pero teniendo en cuenta, legislativa, pero teniendo en cuenta de que esas se unen, entonces son 5. Dentro de la democracia representativa o democracia indirecta, hace referencia o se refiere a la consulta popular, que es la que se encarga obviamente de las elecciones, las que les mencioné. Esta es la democracia representativa o indirecta. La democracia semidirecta es la que se encarga de recopilar o de reunir a todos los mecanismos de participación ciudadana. Es la que se encarga, o sea, cuando hablamos de democracia semidirecta es la recopilación o la toma o la intervención de todos los mecanismos de participación a término general. La democracia directa es la que se encarga, es la fija, la que va a la fija, la que se encarga de supervisar, vigilar, controlar, de que los mecanismos de participación ciudadana se estén cumpliendo a cabalidad. Y la democracia líquida es aquella democracia que se hace a través del Parlamento, o sea, del Congreso de la República. Son elecciones internas que hacen los parlamentarios, o sea, los congresistas, los senadores o en su efecto los de la Cámara de Representantes. ¿Alguna duda? Igual forma estas diapositivas se las voy a compartir en el grupo, no hay ningún problema con eso.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos, en cuanto a la dinámica de trabajo, en No, cuanto al profe. ejercicio? Es bueno que lo tengan claro, porque saben pues, que con base a esto es que ustedes van a hacer el ejercicio ahora a las 5 de la tarde. Entonces, yo les voy a mandar la diapositiva para que ustedes vayan ahí haciendo como repasos y puedan sostener allí, pues, digamos, el ideal. Voy a entonces a proceder, pero les dejo de compartir aquí pantalla. Apenas veo como a dos juiciositos que estuvieron pues allí, mejor dicho, con la cámara azul. Uy, profe, Apenas que veo como a mentira, dos. hace rato en esa cámara, no. Apenas veo como dos aquí puestos y todo. Mejor dicho, que estuvieron ahí, mejor dicho, que no se me desconectaron en ningún momento. Eso está muy bien. Aquí los estaba viendo, tranquilos, que yo aquí el otro dispositivo los estaba observando. Pero no hay problema, eso se los tengo en cuenta. Espera un momentico, les mando aquí el trabajo. Les explico una vez el trabajo de historia. Les explico el trabajo de historia, un trabajo corto. No es muy largo, algo pues muy elemental. ¿En qué consiste? Dice, de acuerdo a este trabajo igual como se lo subí a la plataforma. Ahí les acabé también de compartir la diapositiva que les acabé de presentar. De acuerdo a las formas democráticas y a los mecanismos de participación ciudadano, van a escoger el mecanismo de participación que más les haya llamado la atención. O sea, ustedes son libres, autónomos, de mirar qué mecanismo de participación les gustó y van a realizar 10 ejemplos de esos mecanismos de participación y con base a esos 10 ejemplos lo van a utilizar de acuerdo a los acontecimientos de Colombia en los últimos años. O sea, vuelvo y repito, van a tomar el mecanismo de participación que ustedes consideren, el que más les haya gustado, el que más les llame la atención, y van a realizarlo con 10 ejemplos. Esos 10 ejemplos lo van a establecer de acuerdo a los acontecimientos de Colombia de los últimos años, puede ser de los últimos 10 años, de los últimos 20 años, sí, porque es prácticamente siglo XXI, de los últimos 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, no sé, como ustedes lo quieran determinar. Y listo, eso lo hacen en un video corto, algo pues muy sencillo, muy explicativo, igual como usted ya la dinámica la sabe, hacer el video y ta. Ese trabajo tiene ahí la fecha hasta el 6 de noviembre, fecha máxima para enviar el trabajo. ¿Por qué se lo pongo hasta el 6 de noviembre? Porque 6 de noviembre. ¿Por qué se lo pongo para el 6 de noviembre? Porque como hay unos estudiantes, dime. Sobre el trabajo del país, ¿a qué fecha lo podemos entregar? Ya voy para allá hace rato. Déjame, yo te termino aquí para no perder el hilo. ¿Listo? Está bien. Ok. Este trabajo máximo hasta el 6 de noviembre, porque como hay estudiantes que hay que liberar y yo tengo que definir, sentarme a echar números y a mirar a ver qué estudiantes libero en mi materia, doy por absuelto, le perdono todos sus pecados que ha cometido este año, doy por absueltos, entonces necesito ese trabajo antes del 6 para yo poder definir y mirar y empezar a calcular y decir, bueno, este estudiante está muy flojito, se queda hasta el 30. Este estudiante está muy bien, se libera a dejar. Y entonces me toca así como sentarme a tirar cálculos. Y como todavía estoy revisando recuperaciones, entonces no les puedo definir todavía. Bueno, Pero una pregunta, dime, Héctor. que si por lo menos alguien no sale el 6 de aquí al 30, al 30, ¿no, profe? Ajá. Si uno puede recuperar o algo que... Claro. Es que los que salen el 6 son aquellos estudiantes que, mejor dicho, ¿Qué pasó? van súper bien. O sea, no han tenido ningún inconveniente, no han tenido pérdidas, han estado pues al día con todo. Sí, esos son los que quedan full para el 6. Por eso estoy tratando de mirar a ver qué estudiantes, con base a los exámenes, con base a los trabajos y a los que estamos realizando, se van el 6 o en su efecto nos vamos hasta finales de noviembre. Profe, pero ¿cómo sería eso? ¿Se hace una reunión con todos los profes y ellos? No. Por ejemplo, de mi grupo, yo hago el listado oficial el viernes.
de acuerdo a lo que me informan los profesores. Betty seguramente también hará lo mismo, porque nosotros prácticamente hablamos el mismo idioma. En cuanto a las dinámicas, con Betty hemos estado pues muy sincronizados. Entonces, quizás Betty también haga ese mismo anuncio. Aunque yo tengo entendido que Betty ya ha liberado algunos. Entonces no creo que haya problema con eso. Dime. Matemática. Profe, Entonces, o sea que si los profesores hablan bien de uno y dicen que va muy bien y solamente no, es que eso nos perdonan. No, es que eso no es una reunión, chicos. O sea, ustedes están definiendo que se liberan de acuerdo a una reunión. No, por ejemplo, a los docentes, a los directores de grupo nos pasan ese dato. Nos dicen, Harry, te envío el listado de los estudiantes que van a estar liberados en mi materia. Entonces, por ejemplo, yo miro todos los de mi grupo, entonces yo comparo si esos estudiantes concuerdan con los que están bien conmigo, porque también tengo que mirar esa parte, ¿sí? Porque para yo poder concordar, para poder que haya concordancia en cuanto a eso. Entonces, lo mismo hará Betty. Yo a Betty le envío un listado de los estudiantes que van a estar liberados conmigo, ¿sí? Y Betty recopila la información de los otros profesores, y así en ese mismo idioma, y así mismo terminamos de organizar todo lo demás. Una Yo tengo una pregunta. Bueno, pregunten pues, ya que están tan preguntones. Ajá. Que hay que mandarle lo de que hay que adelantar sobre el proyecto del mapa. Bueno, para allá voy. Pero antes de Ruiz, ¿tiene una pregunta con relación al trabajo de sociales o es diferente? Es diferente, profe. Bueno, pregunte pues. Profe, supongamos que yo pues pasé pues todas las materias, ¿cierto? Ajá. Que todas bien, todas excelente, pero que me quedo en una materia de igual manera me toca quedarme hasta el 30. Si el profesor lo determina así. Porque que usted tiene que estar libre. Pues, cuando hablan usted de liberaciones, desentendido de todo, usted no puede leer nada. O sea, si el profesor, si es una... ¿Y si usted solo debe el cuarto periodo? Pero eso lo estoy diciendo, chicos, es una liberación. Cuando hablamos de liberaciones de todas las materias, usted no puede quedarse debiendo ninguno, usted no lo puede liberar debiendo. Eso es como cuando ustedes están, pero no, bueno, ustedes no, porque eso sería pues muy absurdo, ustedes no son ciudadanos. Digamos que cuando los papás de ustedes deben, a un papá de ustedes no le pueden colocar paz y salvo si están debiendo, ustedes no lo pueden dejar graduar si están debiendo, ¿sí? A eso se refiere la liberación. O sea, no puede deber ni media materia, pues, ni media, ni un cuarto, ni un pedacito, ni una uña, ni siquiera el pedazo de mugre de la uña puede deber. Tiene que tener la uña limpia para poder liberarse. Pero, o sea, si uno va bien en todas las materias menos en una, uno se tiene que quedar hasta el 30 en todas las materias. Lo que determina el docente, lo que determina el docente. Listo. Entonces, por eso es tratar de que ustedes, de aquí al 6, de aquí al viernes, mejor dicho, se vuelvan unos Einstein. Pero sería reforzando la materia que se quedó todas. Reforzando la materia que quedó, no puede reforzar todas, porque ¿a qué refuerza todas? Listo, bueno. Ahora, con respecto al trabajo de sociales. Hay chicos que no me han enviado avances. ¿Cuál es el avance que yo les pedí a ustedes? ¿Quién me recuerda? De los juiciositos que estuvieron al día, mejor dicho que... El nombre del país. Ajá. La capital del país. Ajá. El que lo gobierna. Bueno, voy a hacerle como el recordering, ¿no? Porque yo creo que está como embolatados todavía. Vean. Profe, yo sé la estructura física del país. Ajá, estructura física del país. ¿Qué compone la estructura física del país? La geografía, chicos. Geografía. ¿Cuál es la geografía de su país, por ejemplo? La estructura física, ¿cómo está conformado el mapa de su país? ¿Qué estados, provincias, departamentos pertenecen dentro de su país? Los nombres, obviamente, de esos estados, provincias o departamentos de su país, ¿sí? La parte, digamos, geográfica puede ser el relieve de su país. Por eso yo les pedí a ustedes, pueden hacer ustedes un mapa físico
o un mapa político o administrativo. Ustedes saben que es un mapa físico. El mapa físico marca... ¿qué marca el mapa físico? Los relieves, marcan los ríos, las quebradas, las elevaciones, digamos el relieve de su país. Y el mapa político marca, obviamente, los departamentos, las provincias o los estados, no sé, lo que ustedes le quieran determinar. Hay estudiantes, como estudiantes, que hasta el momento me ha dado, digamos, esta parte geográfica, ha establecido esta parte geográfica muy bien. ¿Por qué ha establecido esa parte geográfica bien? Porque me ha dado, digamos, ha hecho el mapa político y administrativo de su país. Y ha especificado directamente qué departamentos o qué estados o qué provincias pertenecen a su país. Ha dado hasta los nombres, unos nombres todos raros, pero unos nombres ahí, pues, bien rebuscados, porque son nombres rebuscados. Pero ha dado ideas en cuanto al desarrollo, pues, de su país. También ha establecido los colores patrios de su país. En los colores que yo he mirado han sido colores muy parecidos. Muchos utilizan el verde, el rojo, pues han sido colores muy comunes. Chicos, hay muchos colores, o sea, sean autónomos hasta en los colores, por Dios. O sea, es que yo veo tanta repetición de colores que dicen, no, es que el color de mi país es verde y rojo. Y por ahí dicen verde y rojo, aunque con diferentes significados, pero pues yo pensé que iba a haber como variedad. Porque las mujeres que les gusta tanto el rosado, el fucsia, el morado, no sé, sean autónomos en cuanto a eso. También les pedí la ideología de la nación, el tipo de población. Cuando hablo de la nación, pues me refiero a la población, chicos. ¿Sí? La población, por ejemplo, ¿cómo es la población? ¿Qué tipo de creencias, costumbres, tradiciones tiene su país o tiene su nación? Porque eso es lo que identifica a una nación de la otra. La nación colombiana es muy diferente a la nación venezolana, a la nación ecuatoriana, a la nación brasileña. Dime. Yo se le mandé un documento de Word a su WhatsApp con todo lo que llevo hasta el momento de mi país. Sí, pero yo no lo pedí en documento, yo lo pedí en video. Ahí la falla del sistema. Porque yo pedí avances en video, yo no pedí nada escrito, nada. O sea, yo fui muy claro y por eso les envié como 500.000 audios en los grupos especificándoles. No les pedí nada escrito, todo en video. Listo, Luis, o sea, yo sé que tú tienes todo, pero necesito que eso me lo hagas en un video. Profe, Dime. y si uno quiere hacer el video y lo escrito, uno se lo puede llevar presencialmente al colegio. Para allá vamos por partes. Vamos por partes, chicos. Entonces, ¿cómo funciona ese desarrollo? Entonces, vamos con la ideología de la nación. Entonces, muchos dicen, bueno, la nación, las costumbres de mi nación son así, las tradiciones, creemos en estos, adoramos estos santos, no sé. Esos son costumbres y tradiciones. Eso es lo que identifica a una nación de la otra, ¿sí? Porque muchos me están colocando nación, pero como las ramas del poder público. No, las ramas del poder público no hacen parte de la nación. La nación son todas esas costumbres, tradiciones que identifican una nación de la otra o un país del otro, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, las costumbres, por ejemplo, de los colombianos que les gusta trasnochar mucho, puede ser una costumbre muy tradicional que se ha heredado mucho acá en esta cuarentena. Hay otro país que son hay países que son muy, manejan una doctrina muy diferente en cuanto a los horarios de acostarse a dormir, por decirlo así. Eso es una costumbre que identifica a Colombia de otro país. Por ejemplo, la alegría de Colombia o la amargura de Colombia. Ahí estamos identificando el tipo de población que tiene Colombia. En la parte del Estado, que es lo importante, la base, la parte del Estado, y en la parte del gobierno, que es donde han surgido como 500.000 preguntas, en la parte del Estado es la forma en cómo está distribuido o repartido las ramas del poder público. ¿Cuáles son las ramas del poder público? La legislativa, la judicial, la administrativa, la ejecutiva, ¿sí? Entonces ustedes tienen que determinar, tienen que mirar cómo ustedes distribuyeron
esas ramas del poder público en su estructura del Estado. ¿De qué se va a encargar la rama legislativa? ¿De qué se va a encargar la rama judicial? ¿De qué se va a encargar la rama ejecutiva? Si su país o su nación o su estructura de país o en su efecto su estructura de Estado es un Estado federalista, tienen que determinar, ustedes saben que el federalismo es el poder concentrado en diferentes zonas. Entonces usted tiene que, por ejemplo, si su país tiene 42 departamentos, ¿sí? Si su país tiene 42 departamentos, ustedes tienen que mirar cómo esa estructura del Estado, o sea, las ramas del poder público se reparten en esos 42 estados, en esos 42 departamentos. Pongo un ejemplo, vamos a colocar Colombia. Si Colombia fuera federalista, ¿cuál sería la forma de gobierno o la forma de Estado? No, vamos a estar por ahí todo el gobierno. ¿Cuál sería la forma de Estado? ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, la rama legislativa? ¿Cómo aplicaría Antioquia la rama judicial? ¿Cómo aplicaría la rama ejecutiva? ¿Por qué digo cómo la aplicaría? Porque como es un país federalista, no obedece las órdenes del presidente, no las obedece. O sea, cada departamento es autónomo de mirar cómo establece sus leyes o sus normas. Así aplica un país federalista. Un país centralista es el que acata las órdenes de un gobierno central, o sea, de una estructura central. O sea, el presidente es el papel, solamente el representante legal, pero no se encargaría de distribuir. Usted, las leyes tienen que ser así, y si no son así, los castigamos. Pero en un país federalista no funciona así, porque cada departamento tiene su forma de cómo orientar sus leyes o sus normas. Sí me hago entender, porque es que surgen muchas preguntas en cuanto a la estructura del Estado. La estructura del Estado va muy ideal, va muy creado con la ideología de Montesquieu. Decía que el poder no puede ser dirigido por una sola. O sea, Montesquieu se encarga de dividir el poder del rey en tres: ramas del poder público, rama legislativa, rama judicial y rama ejecutiva. Entonces, si su país es federalista, miren cómo la rama legislativa, que es lo importante, se encarga de establecer las normas en cada una de las intervenciones en cada uno de los departamentos. Ya la forma de gobierno, chicos, es los representantes legales de su país, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, el gobernador. Sí, porque el gobierno ya es algo más específico. Es el que se va a encargar de regular o vigilar que cada una de las ramas estén cumpliendo con el trabajo adecuado. Porque es ahí donde estamos cayendo en el error. Me están confundiendo gobierno con Estado. Son muy parecidas, pero yo les digo a ustedes, muy parecidas, pero con significado diferente. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que se encarga de supervisar. Es la parte legal, que se encarga de supervisar que la rama legislativa esté cumpliendo. Se encarga de supervisar que la rama judicial esté castigando a los que están incumpliendo las otras dos ramas. Entonces, digamos, quién es el presidente, de qué manera están gobernando, de qué manera se apropia la información. Ahí es donde entra la parte de la forma de gobierno. Entonces, la forma de Estado, las ramas del poder público. Las formas de gobierno, ¿quiénes gobiernan? Pues para ser más específico, ¿sí? Forma de Estado, las ramas del poder público. Formas de gobierno, ¿quiénes gobiernan? ¿Cómo regulan ese? Si el país es federalista, vuelvo y le repito, si el país es federalista, tienen que mirar de qué manera esos que gobiernan están repartidos en cada uno de los departamentos de su país. Y asimismo empiezan a la fundamentación de la misma. ¿Sí? Digamos, había otro detalle que se me olvidaba, que muchos creo que se equivocaron allí en la fundamentación de su trabajo. Déjenme, yo busco por aquí el trabajo: construcción, forma de gobierno, sistema, el sistema democrático, que era lo que acabamos de trabajar ahora. Ahora necesito que ustedes a ese proyecto le pongan los mecanismos de participación, cómo actúan los mecanismos de participación, o sea, el sistema democrático en su país.
Les repito, no puede ser monarquía, no puede ser monarquía, ya que la monarquía es para un país que todavía no es totalmente independiente. ¿Listo? O sea, saquémonos de la cabeza la monarquía. Pero en el sistema democrático sí necesito que los mecanismos de participación ciudadana lo pongan, porque ahí es donde se involucra cada uno de lo que les acabé de mencionar. ¿Sí? Hay uno que yo creo que de uno de los trabajos que yo miré, bueno, la frontera, por eso ya la frontera, con quién limita cada su país, eso ya ustedes lo colocaron en la estructura física. Bueno, debieron de haberlo colocado, ¿no? Los territorios disputados, con qué territorios, digamos, su país pues pelea con territorios, bueno, eso también deben de tener claro. Las organizaciones internacionales, chicos, importante. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales? Ese apoyo internacional que recibe su país, digamos, para su desarrollo económico, para su desarrollo social. Entre eso no pueden dejar por fuera la ONU, porque la ONU es un apoyo importante en la parte internacional de su país. La ONU, o sea, pueden inventarse cualquiera, menos la ONU. Esa sí tiene que estar sí o sí en su país. Listo. Y creo que acá por aquí está que en la Organización Internacional, eso sería pues como todo, eso sería pues lo último. Lo único que nos hacía falta era el sistema democrático, pues que ya se los acabé después de explicar, que son los mecanismos de participación ciudadana. Eso es lo que queda pendiente. Ya lo demás, la estructura física entre las fronteras, con qué país disputa su país, las formas de gobierno, quién gobierna, las formas de Estado, cómo está distribuida las ramas del poder público. Chicos, traten de ser muy organizados. Como es un trabajo escrito, el cual ustedes me tienen que hacer llegar al colegio, pero antes de hacerme llegar ese trabajo escrito tienen que enviarme el avance, porque si no, no es válido. Entonces, traten de ir organizando parte por parte. Primero la estructura física, todo lo que tiene que ver con geografía en una parte, luego todo lo que tiene que ver con estructura del Estado en una parte, todo lo que tiene que ver con gobierno en otra parte, todo lo que tiene que ver con las organizaciones internacionales en otra parte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver el sistema democrático en otra parte. Entonces, para que el trabajo no les quede regado. Las conclusiones en un trabajo siempre van de último. Las conclusiones no van ni con la justificación ni con la introducción. Y es que yo he visto que cuando yo recibo los trabajos, me ponen introducción, justificación, conclusiones. Y por último está el trabajo. O sea, no hay coherencia que ustedes hagan primero la conclusión y después hagan el trabajo. Las conclusiones siempre, en un trabajo de presentación, siempre van de último. Esto es una observación puntual que les quería pues hacer, como para que lo tengan muy presentes. Ahora, los tiempos. Chicos, ustedes son dueños de su tiempo. Este trabajo no tiene fecha determinada, ¿sí? Ustedes son dueños del tiempo que van a utilizar para la presentación de este trabajo, ¿sí? No les voy a decir, me lo tienen que entregar mañana, me lo tienen que entregar el jueves, me lo tienen que entregar el viernes, me lo tienen que entregar el sábado, no. Ustedes son autónomos de mirar, si quieren salir rápido, pues empiecen a trabajarlo rápido. Si quieren demorarse, pues demórense. O sea, eso ya es, ustedes son autónomos en manejar el tiempo determinado. Y si no lo quieren presentar, pues no lo presenten. Tampoco pues los estoy obligando, ¿sí? Como para que lo tengan muy claro. ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que refutar? ¿Algo que reclamar? Bueno, creo que no hay dudas, creo que no hay más preguntas, creo que todo está claro en cuanto a la construcción de su país, de su estado, de su nación, de lo que están haciendo. Entonces, para los estudiantes que en su efecto no lo tienen así como lo estoy indicando, pueden corregir y pueden ir agregando, ¿sí? Y cualquier cosa, pues me la comunican en el interno, así sea que me les demore 20 días para responder, pues tampoco trataré de responder lo más pronto posible para no cortarles allí el tiempo, pero les resolveré pues cualquier dudita que tengan. Chicos, ¿qué hora es? Yo creo que esta vez nos llevamos mucho tiempo. Primera vez que duramos tanto tiempo en una clase conmigo. No siendo más,
Feliz resto de tarde. Nos vemos a las 3 y a las 5 de la tarde en Classroom. Listo, chicos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Profe, chao, Chao, que vaya profe. bien. No, profe. Chao. Con la sombrita. Con la sombrita y que no me les dé el sol. Chao, profe. Chao, chao. Chao. No, profe, Chao, que El vaya que, bien. el que se quiera quedar a consultarme algo, también lo puede hacer, ¿no? Yo espero unos minutitos. Ah, Chao. maqueda.